Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar una serie de comunicaciones bastante recientes sobre el sistema eléctrico nacional acá en Chile. Exacto. Todo partió, o al menos se hizo muy visible, con una falla importante en una línea de transmisión clave a mediados de junio de 2025. Así es. Y esa falla no solo tensionó la red, sino que como que abrió una caja de Pandora, ¿no? Destapó un debate súper relevante. ¿Estuvo el sistema realmente en emergencia? Justamente. Y para entenderlo, tenemos varios papeles sobre la mesa, digamos. Sí, contamos con informes del Coordinador Eléctrico Nacional, el CEN, cartas que se cruzaron entre generadoras como Enel y Acciona. También la versión de Interchile, que es la empresa dueña de la línea que falló, y comunicaciones con la SEC, la Superintendencia y hasta la Cámara de Diputados. Y prensa, claro. La idea es entender bien qué pasó, por qué se armó esta discusión sobre la emergencia, qué le dijo exactamente el coordinador al diputado Zulantay sobre esto. Y muy importante, ¿por qué se está investigando a Interchile más allá de solo esta falla puntual? Hay algo más de fondo ahí. Totalmente. A ver, entremos en materia. El 16 de junio de 2025, ¡pum!, fallan los dos circuitos de la línea Cardones-Polpaico. Bueno, el tramo Nueva Pan de Azúcar-Polpaico. Clave esa línea. El efecto fue inmediato. Se cortó un flujo súper importante de energía, que suele ser además renovable y más barata, que viene del norte grande hacia el centro. ¿Y qué dijo Interchile? La causa. Informaron como causa preliminar, en uno de los circuitos, un problema estructural. Una deformación en una torre específica, la 820, que además estaba en una zona de difícil acceso. O sea, complicado repararlo rápido. Sí, estimaron unos 5 días si el clima ayudaba. El otro circuito, lo revisaron y trataron de energizarlo al día siguiente. ¿Y el sistema cómo aguantó? El coordinador habló de operación ajustada. Exacto. Ajustada sobre todo en la hora de más consumo de ese lunes 16. Y para lograrlo tuvieron que echar mano a centrales diésel en la zona centro-sur. Ah, las más caras. Correcto. Y eso disparó lo que se conoce como costos marginales, que es el precio al que se compra y vende la energía, digamos, entre las mismas empresas generadoras. Números muy altos. Hubo momentos con valores bien elevados, sí. Se mencionó, por ejemplo, $504 por megawatt hora cuando operó la central Cementos Biobío Diesel. ¡Wow! Mucho. Sí, pero ojo, es importante aclarar que esto no se traduce directamente en un alza en la cuenta de la luz de las casas, de los clientes regulados. Entiendo, pero sí es un indicador de que el sistema estaba estresado, ¿no? Y operando más caro. Exactamente. Es una señal clara de tensión y de un mayor costo operativo en ese momento. Y aquí es donde empieza, digamos, el choque de visiones. Porque algunas empresas dijeron, esto sí es una emergencia. Eso mismo. Empresas como Enel y Acciona le escribieron al coordinador diciendo, ojo, esto califica como emergencia. ¿Y qué argumentos daban? Mencionaban la falla de la línea, por supuesto, pero también otros factores. Problemas con el suministro de gas natural para una central importante, Nehuenco, bajos niveles de agua en los embalses. Como una tormenta perfecta. Algo así. Un cóctel que, según ellos, implicaba un riesgo real de racionamiento. Pero el coordinador tuvo otra lectura. Aquí está el punto clave. El coordinador eléctrico, que es el organismo técnico que opera el sistema, aplicó un criterio basado estrictamente en la normativa. ¿Y qué dice esa normativa? Bueno, en una respuesta formal a una consulta del diputado Marco Zulantay, que preside la Comisión de Energía, el CEN fue súper categórico. A ver. Dijo que, conforme a la regulación vigente, el sistema no estaba en condición de emergencia ese 16 de junio. Ah, mira tú. Entonces, Indicaron que lo que hicieron fue activar los protocolos para una operación ajustada. Gestionaron la situación para mantener la seguridad, que es el objetivo, ¿no? Según ellos, la condición de emergencia no es una simple declaración, sino el resultado de no poder asegurar la operación. entiendo el punto técnico normativo del coordinador. Pero a ver, si te pones del lado de las generadoras que veían varios riesgos juntos, ¿no se entiende su preocupación? Hay como una distancia entre la definición técnica y el riesgo real que se percibe.
Es una tensión interesante, sí. La norma define condiciones muy específicas, umbrales técnicos, para declarar formalmente una emergencia sistémica. Y mientras no se crucen esos umbrales. Exacto. Mientras no se cumplan esas condiciones formales, el coordinador opera bajo otros estados, como este de operación ajustada. Y esto se conecta con lo de Nehuenco. Claro, porque Enel y Acciona también pidieron que se obligara a operar Nehuenco con diésel para dar más respaldo. Justamente. Pero tanto el coordinador como Colbún, que es la dueña de Nehuenco, aclararon que usar diésel ahí es muy excepcional. ¿Solo en qué casos? Solo bajo instrucción directa del coordinador y, aquí la clave, únicamente si se ha declarado formalmente una emergencia sistémica. Cosa que el coordinador dijo que no había pasado. Correcto. Aclararon, eso sí, que Nehuenco 2, una parte de la central, sí estaba disponible y lista para operar con diésel si se lo instruían bajo esa condición de emergencia declarada. Pero la instrucción no llegó, porque no se declaró tal emergencia. Ok, clarísimo. Ahora, volvamos a Interchile, porque la investigación sobre ellos parece que va más allá de esta falla del 16 de junio. ¿Qué más hay? Aquí es donde la historia se pone más compleja, fíjate. Porque claro, la falla del 16 activó investigaciones urgentes de la SEC y del propio CEN, para saber las causas, las medidas, lo esperable. Pero había algo antes. Exacto. Lo relevante es que Interchile ya estaba, digamos, bajo la lupa del coordinador antes de que pasara esto. Ah, ¿y por qué razón? El coordinador ya le había informado a la SEC antes de este incidente sobre posibles incumplimientos normativos de Interchile, y justamente relacionados con sus líneas de 500 kilovoltios, incluida la que falló. ¿Incumplimientos de qué tipo? Detectaron que entre mayo de 2020 y mayo de 2025, estas líneas importantes presentaron índices de indisponibilidad, o sea, el tiempo que estuvieron fuera de servicio. Fallaban mucho. Más de lo aceptable según los límites técnicos de la norma. Por eso, la dirección ejecutiva del coordinador ya estaba haciendo una auditoría técnica a esas instalaciones. O sea que la falla de junio no fue un rayo en cielo despejado. No, para nada. Agrava una situación que ya venía siendo observada y que ya estaba bajo investigación técnica. Entendido. Entonces, para ir resumiendo, tuvimos una falla crítica en una línea súper importante. Eso tensionó el sistema, subió costos operativos y generó toda esta disputa sobre si era una emergencia. Con el coordinador aclarando formalmente al Congreso que según la norma no se alcanzó esa condición. Exacto. Y además nos enteramos de que la empresa dueña de esa línea, Interchile, enfrenta un escrutinio que viene de más atrás, por el desempeño histórico de su infraestructura. Tal cual. Y la relevancia de todo esto es directa para todos, ¿no? La seguridad del suministro, la continuidad, el costo de la electricidad. Todo depende de que estas infraestructuras críticas funcionen bien y de cómo se gestiona el sistema. Claro, estos eventos como que desnudan las vulnerabilidades y lo complejo que es manejar la red nacional. Y bueno, queda una reflexión final flotando, ¿no? Si vemos esta diferencia de criterios sobre cuándo es emergencia y al mismo tiempo dependemos de infraestructura que ya mostraba problemas, La pregunta es inevitable. ¿qué tan preparada está realmente la red eléctrica para el próximo evento inesperado? ¿Qué se necesita, más allá de reparar o auditar, para fortalecerla de verdad, estructuralmente? Una pregunta clave sin duda para el futuro energético del país. Algo en qué seguir pensando.